¿Alguna vez has tratado de explicar algo especial a otra persona solo para darte cuenta de que no tienes las palabras correctas? Por ejemplo, en Chile hay una fruta llamada pepino fruta. No puedo encontrarla aquí en los Estados Unidos porque son delicadas y no es fácil exportarlas. Esta fruta tiene el tamaño de una nectarina pequeña y un piel similar, pero la forma es más como un mango. El color es amarillo con rayas moradas. El sabor es similar de un cantalupo, pero más suave. ¿Usted puede imaginarla? Es posible explicar algo como este también si tú nunca has visto un pepino fruta. Pero trata una vez de explicar colores a una persona que fue ciego de su nacimiento. Esta suena como una tarea muy difícil. Vi un video una vez de niños que trataron de explicar colores a ciegos. Era muy divertido, pero realice que es un desafío grande. Es un desafío similar cuando tratamos de explicar el Espíritu Santo. En este video voy a tratar de hacer lo imposible sabiendo que nunca voy a realizar totalmente mi objetivo. Pero oro que Dios te ayude a comprender más del Espíritu Santo. Voy a hablar sobre quién es el Espíritu Santo, qué hace el Espíritu Santo y cómo podamos recibir el Espíritu Santo. Aprendemos en Hechos 2 que el Espíritu Santo vino sobre los creyentes y en el versículo 38 dice Pedro: aperriéntense y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Qué o quién es el Espíritu Santo? La Biblia no tiene una teología desarrollada del Espíritu Santo. No hay un solo versículo que diga, este es el Espíritu Santo. Entonces tenemos que mirar en diferentes lugares y ver lo que los padres de la iglesia primitiva dijeron al respecto. El Espíritu Santo es una de las personas de Dios. Uno de los versículos más importantes donde vemos este es Mateo, capítulo 28, versículo 19, donde Jesús le dice a sus discípulos que bautizan a los nuevos creyentes en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A partir de este y otros pasajes de la Biblia, los primeros creyentes desarrollaron una imagen de cómo podemos entender a Dios. Dios es tres personas en una. Nos llamamos a esto la Trinidad. Creemos en un solo Dios. No creemos en tres dioses, pero Dios tiene tres personas diferentes en un solo ser. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Pero el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo no es el Padre. ¿Este suena confuso? Bueno, lo es. Realmente no podemos entender totalmente a Dios. En el transcurso del tiempo, la gente trató de usar imágenes para explicar la Trinidad, al igual que trataría de usar comparaciones para tratar de explicar los colores a una persona ciega. Una imagen común usa el elemento de agua. El nombre químico del agua es H2O. Cuando es como el aire, lo llamamos gas. Cuando es líquido, lo llamamos agua. Cuando es sólido, lo llamamos hielo. Siempre es H2O, pero tiene diferentes formas. En la misma manera, Dios tiene tres personas en el mismo ser. Si bien es difícil entender la Trinidad, está claro que el Espíritu Santo es una persona de Dios. El Espíritu Santo no está debajo de Dios o debajo del Padre. No hay orden en las tres personas de Dios. ¿Cómo puede Dios ser exactamente tres en uno? No creo que podamos entender esto. Yo he estudiado la Biblia por más de 30 años y todavía no puedo entender esto totalmente. Esto es realmente bueno así.
Dios es infinito. Como seres humanos somos finitos. Dios es nuestro creador. Como seres humanos somos creados por Él. Si con nuestra mente finita podríamos entender al Dios infinito, ¿realmente Dios valdría nuestra adoración? No. Dios está más allá de nuestro entendimiento y eso es bueno. Debido a que Dios sabe que no podemos entenderlo completamente a Él y a su Espíritu Santo, la Biblia también usa diferentes palabras e imágenes para el Espíritu Santo. Esto nos ayuda a entender mejor. En el Antiguo Testamento, la palabra para espíritu es ruach, que significa viento. Encontramos esa palabra, por ejemplo, en Génesis capítulo 1, versículo 2, donde dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Otra palabra es neshama, que significa aliento. Encontramos esto en Génesis 2, 7, donde Dios respira profundamente en Adán y luego Adán vuelve a la vida. Dios respira su espíritu en el hombre. Ambas palabras se usan en todo el Antiguo Testamento para el Espíritu de Dios. En el Nuevo Testamento, la palabra usada para espíritu es pneuma. Esto también significa viento o aliento. Intenta a respirar un poco de aire. ¿Lo ves? No podemos ver el aire, pero imagina que tienes un pastel con velas frente a ti. Luego se respira en las velas y las llamas se apagan. Aún no ves el aire, pero ves los resultados del aire. De la misma manera, no vemos el Espíritu Santo, pero podemos ver lo que hace el Espíritu Santo en la vida de los creyentes. ¿Cuáles son las cosas que hace el Espíritu Santo? Analizaremos algunos aspectos del Espíritu Santo. Un sermón no puede cubrir toda la teología del Espíritu Santo. Si quieres aprender más, la mejor manera es encontrar una Biblia en línea y buscar las palabras Espíritu Santo. Podrías leer todos los pasajes que hablan sobre el Espíritu Santo. Entonces, por ahora, solo veremos algunos aspectos. El Espíritu Santo se llama nuestro consejero. Nos enseña y nos muestra el camino. Jesús habló sobre este en Juan capítulo 14, versículo 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. El Espíritu Santo nos enseñará y nos recordará las enseñanzas que hemos recibido. Este comienza con nosotros leyendo la Biblia o escuchando la enseñanza en la iglesia. Cuando leemos la Biblia, aprendemos sobre lo que Dios quiere que hagamos. Cuando salimos y vimos sobre nuestra vida diaria, el Espíritu Santo nos ayudará a recordar lo que hemos leído o escuchado. Por ejemplo, cuando empiezo a preocuparme por nuestro hijo que está en el ejército, el Espíritu Santo me recuerda el versículo de la Biblia que dice: Dios no te dejará ni te abandonará. El Espíritu me recuerda que Dios está con nuestro hijo. Él nunca está solo. Este me da paz. A veces el Espíritu nos recuerda de una manera que nos convence de algo que estamos haciendo mal. Jesús también dijo que el Espíritu Santo nos convencerá de nuestro pecado. ¿Alguna vez has estado en una situación en la que hiciste algo que estaba mal? Por ejemplo, mentiste o hablaste mal con alguien. Entonces sientes en tu corazón que algo no es bueno. Simplemente no encuentras la paz. Bueno, ese es el Espíritu Santo usando tu conciencia para convencerte de pecado.
Vemos cómo funcionó esta convicción de pecado en el primer día en que el Espíritu Santo se extendió. Pedro estaba predicando sobre la nueva vida en Jesús y la gente escuchaba. Lucas escribe en Hechos capítulo 2, versículo 36, cuando oyeron todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? El Espíritu Santo estaba convenciendo a la gente de su pecado. Pero el Espíritu Santo también da consuelo, aliento y fortaleza. Los primeros cristianos experimentaron eso. Leemos en Hechos capítulo 9, versículo 31. Mientras tanto, la iglesia disfrutaba de paz a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria, pues vivía en el temor del Señor e iba creciendo en número, fortalecida por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere dar fuerza y ánimo. Nos recuerda lo que Jesús dijo a sus discípulos antes de salir de la tierra. Les dijo que recibirían el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es más que una animadora que aplaude y dice cosas buenas para motivarte. El Espíritu Santo infunde tu vida y te da la fuerza para hacer cosas que nunca podrías hacer por tu cuenta. Al igual que con Pedro, después de que Pedro fue lleno del Espíritu Santo, se paró frente a la gente y predicó acerca de Jesús. Era el mismo Pedro que tenía demasiado miedo de admitir que era un discípulo solo unas semanas antes. Esto nos lleva a otro aspecto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te ayuda a ser testigo de Jesús. Pedro habló justo después de ser lleno del Espíritu Santo. Habló frente a varios miles de personas. Más tarde habló frente a los líderes que lo habían encarcelado. Al día siguiente Pedro se paró al frente a ellos y leemos en Hechos capítulo 4 versículo 8. Pedro, lleno del Espíritu Santo, les respondió. Luego continuó y les dio un sermón. El Espíritu no solo ayudó a Pedro a ser testigo. Leemos algunos versículos más tarde en Hechos capítulo 4 versículo 31 sobre cómo todos los creyentes pudieron hablar con valencia después de ser llenos del Espíritu. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Hasta ahora aprendimos que el Espíritu Santo nos enseña, nos convence de pecado, nos alienta, nos da poder y nos ayuda a ser testigos. El Espíritu Santo también nos guía. Lo vemos en muchas situaciones en el libro de los Hechos. Hay una bonita historia en Hechos capítulo 8, versículo 26 y siguientes. Solo puedo dar un resumen, pero te animo que leas este capítulo para tú mismo. Felipe fue uno de los discípulos. El Espíritu Santo los guió a ir a un lugar especial. Un ángel le dijo que fuera a un camino específico. Entonces el Espíritu le dijo a Felipe que se acercara al hombre en un carro y se quedara cerca de él. Con esta guía, Felipe se enteró que el hombre estaba leyendo el libro de Isaías y no lo entendió. Felipe, guiado por el Espíritu, se lo explicó y luego el hombre se bautizó. Esta es solo una historia de cómo el Espíritu Santo guió a alguien. Hay mucho más, especialmente en el libro de los Hechos. Cuando leas el libro de los Hechos, vas a ver que la guía del Espíritu Santo no viene como un mensaje de texto o un correo electrónico. Esto a veces crea situaciones en las que las personas escuchan cosas que parecen opuestas.
Vemos esto, por ejemplo, en Hechos capítulo 20, versículo 22. Pablo dijo que iba a Jerusalén en el Espíritu. En Hechos capítulo 21, versículo 4, leemos que los discípulos en Tiro fueron obligados por el Espíritu a decir a Pablo que no fuera a Jerusalén. Entonces, honestamente, no siempre es fácil escuchar la guía del Espíritu Santo y algunas veces puede parecer que Dios se está contradiciendo a sí mismo. Nuevamente, no siempre podemos entenderlo todo. Necesitamos confiar en Dios que sabe lo que está haciendo. Estas son solo algunas de las cosas que hace el Espíritu Santo en la vida de un creyente. Hay más, como el fruto del Espíritu o que el Espíritu renueva nuestra mente. La pregunta es, ¿tienes los resultados del Espíritu Santo en tu vida? Si eres un creyente, tu vida debería mostrar los resultados del Espíritu Santo en ti. Jesús explicó en Juan capítulo 3, versículo 8. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene o a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu Santo. Puedes escuchar el sonido del viento o ver el resultado del viento. Piensa en un día tormentoso. Cuando sopla el viento, mueve las hojas de un árbol. Cuando es más fuerte, incluso puede rugir. De la misma manera, el Espíritu se muestra en la vida del creyente. ¿Ves los resultados del Espíritu Santo en tu vida? ¿Otras personas a tu alrededor ven los resultados del Espíritu Santo en tu vida? Tal vez estás pensando, no estoy seguro de si mi vida muestra el poder del Espíritu Santo. Si ese eres tú, intentemos descubrir cómo puedes obtener el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 8 hay una historia donde Juan y Pedro ponen sus manos sobre una persona que recibió el Espíritu Santo. Lo mismo sucedió con Pablo en Hechos capítulo 9, donde recibió el Espíritu Santo cuando Ananías puso sus manos sobre él. En Hechos capítulo 2, 10, Pedro compartió cómo Dios ungió a Jesús con el Espíritu Santo. Y en Hechos capítulo 11 podemos leer una historia sobre cómo Pedro habló con algunas personas y el Espíritu Santo cayó sobre ellas. Entonces Pedro recordó que Jesús dijo que los creyentes serían bautizados por el Espíritu Santo. Otros pasajes hablan sobre el Espíritu que llena a los creyentes o que habita en los creyentes. Eso suena muy confuso. ¿Recibimos el Espíritu Santo durante el bautismo? ¿Lo captamos cuando alguien nos pone las manos encima? ¿Acaso el Espíritu Santo solo viene en nuestra vida? Para terminar, quiero centrarme en el pasaje que Jesús enseñó sobre el Espíritu Santo. Leemos en Lucas capítulo 11, versículos 9 a 13. Así que yo les digo, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá la puerta. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. ¿Quién de ustedes que sea padre, si su hijo le pide un pescado, le dará en cambio una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Antes de este pasaje, Jesús contó una historia sobre un hombre que visitó a su amigo en medio de la noche y le preguntó para darle unos panes. Y el hombre le dio a su amigo los panes. Entonces Jesús continúa con la promesa. Pide y se te dará. También dice, quien pregunta, recibe. Luego usa una imagen para compararnos con Dios. Él dice, imagina que eres un padre. Si tu hijo
quería un pez, no le darías una serpiente, ¿verdad? Y si te pide un huevo, no le darías un escorpión. Entonces, si tu hijo tiene hambre y quiere algo de comida, ¿no le te da buena comida? No le darías algo malo, no le darías algo que sea dañino. Ningún buen padre haría eso. Ahora, nos comparamos con Dios. En comparación con Dios, somos maldados. Podrías pensar que no eras tan malo, pero en comparación con Dios, lo somos. Somos capaces de hacer cosas realmente maldadas. Voy a leer de nuevo versículo 13. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Por lo tanto, podría ser confuso con todas las diferentes formas en que las personas en la Biblia reciben el Espíritu Santo, pero Jesús lo deja claro. Solo pide el Espíritu Santo. Pide y Dios te dará su Espíritu Santo. Quizás nunca le pediste a Dios que te diera su Espíritu Santo. Como Pedro mencionó, arrepiéntete y recibirás el don del Espíritu Santo. Que hayas sido creyente por tanto tiempo y no veas el fruto del Espíritu en tu vida, pregúntale a Dios y Él te dará el Espíritu Santo. Lo veo en mi propia vida. He sido cristiana por muchos años. Todavía estoy luchando contra el pecado. Todo lo que quiero es ser lleno del Espíritu Santo. Quizás no estoy tan satisfecho porque no pido tanto. Entonces quiero desafiarte. Tómate un tiempo para reflexionar y toma tiempo para pedirle a Dios su Espíritu Santo. Pídele que llena tu vida. Pregúntale todos los días y vea cómo su Espíritu Santo cambiará tu vida.